Muy buenas tardes, Dios les bendiga. En este nuevo día Dios pone en mi corazón una palabra para todos aquellos que están sedientos y hambrientos de la palabra de Dios. Quiero agradecerles por su compañía, por sus oraciones. Y quiero bendecirles con una palabra que Dios me ha regalado el día de hoy para todos nosotros. Y se trata sobre la humildad, que hoy en día se ha acabado y se ha venido desvaneciendo del corazón de las personas. Quiero que primeramente oremos para que sea Dios hablando a través de su Santo Espíritu a nuestras vidas y guiándonos para que aprendamos cada día a ser mejores delante de Él. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia y oremos a nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, presento mi vida delante de ti, la vida de aquellos que van a ver este audio, que van a escuchar, Señor. Yo te ruego, amado Rey, que sea tu presencia en mi vida, que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, hablando a través de mis labios, que sea en mi mente y en mi corazón, Señor. Que no sean mis pensamientos, sino los tuyos, que no sean mis palabras, sino las tuyas, bendito Rey. Presento este tiempo delante de ti, Señor, con un corazón humilde y sencillo, Señor, rogando, Señor, tu favor, tu gracia y tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, como les venía diciendo, el título de esta enseñanza le he llamado: el hombre es humilde solo cuando hinca su cabeza y se postra de rodillas ante Dios. Ese es el grande, mi amado. El hombre que reconoce que es pecador. El hombre que se humilla delante de Dios, que se arrodilla delante de Él, que le dice: Padre, perdóname porque soy un hombre pecador, te necesito, ayúdame, Dios mío. Ese es el hombre humilde. Ser humilde no es ser pobre económicamente. A veces pensamos que porque las personas quizás tienen necesidad económica ya son humildes. No, mi hermano, estamos equivocados. Ser humilde es ser ricos de corazón. Es tener un corazón sencillo. Es tener un corazón generoso. Es tener un corazón donde no le interese las posiciones sociales, los títulos, la posición porque quizás Dios nos bendice económicamente. No, mi hermano. Ser humilde es cuando tenemos ese corazón sencillo. ¿Qué es ser humilde? Es una actitud virtuosa que se debe observar ante Dios. Depender constantemente del Eterno. Quebrantarse delante de Dios y reconocer que sin Dios no somos nada. Eso es ser humilde, mis hermanos. Cuando el trigo, la matica de trigo, está cargada, es porque la matica se inclina. La matica está así inclinada porque está cargada de fruto. Y cuando está sin el grano del trigo, la matica está erguida. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, cuando estamos llenos de orgullo, cuando nos falta humildad, andamos como sacando pecho, gritando y con una actitud altiva, porque nos falta humildad. Pero cuando la matica tiene fruto, se hinca, ¿cierto? Está así. Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo y nos humillamos delante de Dios,
nos arrodillamos, nos postramos y reconocemos nuestros errores. Cuando estamos así humildemente delante de Dios, ahí estamos hincados y hay humildad, hay sencillez de corazón. Bueno, mis amados, vamos a entrar en materia. Vamos a leer ahí en el libro de Juan, del 13:1 al 9. Y esta es una de las tantas enseñanzas que el Señor nos da de lo que es la humildad. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leerlo desde Juan 13, desde el capítulo 13, versículos 1 al 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y potencia de su Santo Espíritu. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Vemos aquí la humildad de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida en la cruz por los pecados de la humanidad, sin merecerlo. Vemos que Jesús tuvo esa humildad tan grande de lavar los pies de sus apóstoles. ¿Quién nos sentimos dignos de nosotros que el Dios Todopoderoso, el Salvador, nos lave a nosotros los pies? Así como Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Así quizás diríamos nosotros: no, Señor, no soy digno de ellos, Señor, si antes yo te los debo lavar a ti. Yo haré lo que sea por ti, ¿cierto? Así decimos muchas veces nosotros, pero no tenemos la humildad. Nos falta la humildad para poder lavar los pies de los demás. Recordemos que Jesús fue a enseñarnos un estilo de vida, no una religión. Jesús vino a enseñarnos a comportarnos, porque sí que nos falta aprender de parte de Dios a ser humildes. Esa humildad de Cristo que montó en burrito, esa humildad de Cristo, como dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso dice el Señor. Aprendamos de Cristo Jesús esa humildad, esa mansedumbre, ese amor, esa entrega por la humanidad. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y así nos dice a nosotros, los que tenemos temor de Él, los que queremos agradarle, los que queremos servir, que sirvamos a los demás. Amén. Miremos en Zacarías 9:9. Esa parte de humildad del Señor. Esto ya estaba escrito
Esto ya estaba profetizado desde tiempos antiguos. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Qué belleza, qué hermosura, la humildad de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Le está hablando aquí a Jerusalén. Dice: tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, humilde. Él no vino como un emperador de aquella época, con escoltas detrás que lo guardaran y lo protegieran, ¿no? Él vino humilde y sencillo. Montó en un burrito, pudiendo él montar en un corcel de aquella época. Traigamos a estos tiempos. Podría montar en el mejor Lamborghini o limusina, ¿cierto? Pero él preferiría montar de pronto en un Renaultcito 4 modelo antiguo, por la humildad de él. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que aprendamos a ser humildes, mis amados. Vamos a ver también en Mateo 21, 1 al 11, cuando Jesús entró a Jerusalén para ser crucificado. Vamos a ver cómo entró para dar su vida por la humanidad. En Mateo 21 del 1 al 11 leemos, dice: cuando se acercaron a Jesús y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aleluya. Dice: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino. Qué humildad la de Cristo, ¿cierto, mis amados? Cuánto tenemos que aprender de Cristo, a ser mansos y humildes de corazón. Dice el 6, versículo 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aleluya. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mis amados, aquí vemos cuando Cristo Jesús entró a Jerusalén, no montado en el mejor corcel de aquella época, sino en burrito, en un animal de carga. Y venía a Jerusalén a dar su vida
por los pecados de la humanidad, por los pecados tuyos y míos, no mereciendo estar allí. Qué humildad la de Jesús, qué amor tan grande la de Dios para con la humanidad, y aún así le rechazamos. Aún así somos altivos, aún así le maltratamos nosotros con nuestras faltas. Oh, mi amado, mi amada hermana que me escucha en este momento, yo quiero que hagamos un momento de reflexión, un minuto de reflexión, que pensemos si somos altivos, si somos personas que nos gustan que nos pongan un tapete rojo, que quisiéramos anhelar muchas riquezas, posiciones altas como los gobernantes, o quisiéramos ser como Cristo Jesús, humilde y sencillo corazón. En Mateo 20, 25 al 28, el Señor nos enseña algo. Aquellos que queremos ser como Jesús, aquellos que queremos vivir una vida agradable delante de Dios. Mateo 20, 25. Dice así: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. ¿Qué hacen los gobernantes con el pueblo? Cobran impuestos altos y utilizan el dinero mal utilizado. Se colocan salarios muy altos por encima del promedio del costo de vida, ¿cierto? Subyugan y maltratan al pueblo y a los demás. Pero mire lo que dice el Señor. Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del oro, de la plata, de las empresas y aún de nuestras vidas, nos enseña lo que es la humildad y lo que debemos de hacer como servidores. Y nosotros como servidores de Dios, seamos servidores en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, con nuestras familias, en las calles, donde quiera que estemos. Aprendamos a servir, porque es lo que nos enseña nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Alabado sea su nombre. Dice el 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra que nos enseña el Señor. El que quiera ser más grande, sea vuestro servidor. Sirva a los demás. Muchas veces, en las diferentes denominaciones, religiones del mundo, los que sirven, los predicadores, llámese papa, pastor, líder, rabino, no sé cómo se llame, que hoy en día se han proclamado muchos maestros, pero hay un solo maestro, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El resto somos siervos inútiles, como dice la Escritura. Un siervo inútil soy lo que soy, porque hago lo que tengo que hacer, pero no hago más de lo que tengo realmente que hacer delante de Dios. Humillarme, poner la otra mejilla cuando me hacen mal. No lo hacemos, ¿cierto, mis amados? Nos cuesta. Eso es difícil, ¿cierto? Y si tenemos un cargo en una empresa, o somos los dueños de la empresa, queremos es que nos sirvan, ¿cierto? Que nos atiendan. Pero miremos la humildad de Jesús. Miremos el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos viene a enseñar. A enseñorearnos del pueblo, a poner cargas al pueblo, o a ayudar a servir,
Jesús sanó a los enfermos. Jesús dio de comer a los que tenían hambre. Vino a bendecir a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. La Escritura dice que Él es Dios de extranjeros. Qué hermoso nuestro Dios. Qué lindo nuestro Dios. Esa humildad es la que debemos de tener nosotros, mis amados. Esa es la humildad con que debemos vivir nosotros, los que queremos agradar a Dios. Y ojalá entre más Dios nos bendiga, como bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo el pueblo de Israel que les dio la tierra prometida. Y no fue cualquier terreno el que les dio. Hectáreas de terreno para que cosecharan. Y le dio la ley en aquel tiempo a Israel, que tenían que dar el diezmo del producido de sus tierras. Y que los levitas no tenían que tener posesiones, ni enseñorearse del pueblo, pero tenían que vivir de los diezmos y de las ofrendas, que daba el pueblo de Israel. Pero Dios no era injusto como nosotros somos injustos. Dios no ponía cargas más de las que podemos soportar. El pueblo de Israel en aquella época, cuando se les dio las tierras, fue muy rico y muy próspero y bendecido. Y de esos diezmos y ofrendas que se daban en aquella época, se le daban a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados. Se les participaba de esos diezmos y de esas ofrendas. Qué lindo que estudiemos las Escrituras. Y pongo un signo de interrogación. Hoy en día se hace así. Qué lindo que hagamos como Cristo quiere que lo hagamos, sin ser ventajosos, ¿cierto? Porque qué hermoso cuando yo vivo bien, pero los demás viven mal. Los levitas no tenían posesiones, tierras, no. Ellos vivían de lo que daba el pueblo. Pero ¿sabe qué hacían en aquel tiempo también? El amor de Dios para con la humanidad. Tenían la ley también de que no recogieran el trigo, no lo rastrillaran bien, que dejaran sin rastrillarlo bien, sin recoger bien el grano hasta el último grano, no. Él decía, dejen para que los que no tienen que comer, los más pobres, aunque sea, vayan y consigan sustento de ahí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso nuestro Dios! Cuando había la ley del diezmo y las ofrendas, en aquel tiempo, los pobres ofrendaban una tortolita, un cabrito, los más necesitados. Los más ricos daban de lo que les sobraba, ¿cierto? Daban bueyes, daban vacas, daban ofrendas, diezmos y mucho más porque podían darlo, ¿cierto? Hoy en día me hago esta pregunta, ¿se hace lo mismo? ¿O se pone más cargas de las que podemos dar las personas? Cuando tenemos riqueza no es para enseñorearnos de los demás, es para bendecir a los demás, como el pueblo de Israel en aquella época. Y ahí se le daban a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados. Así debería hacerse hoy en día. Si yo tengo una empresa o tengo dinero y puedo dar el 10%, ¿por qué no lo doy? Hoy en día no es obligatorio, no estamos bajo la ley. Porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Y Él se llevó nuestras maldiciones, las clavó en la cruz. El acta de decretos que había contraria contra el pueblo, hoy en día Él se la llevó. Él se llevó nuestro pecado. Él se llevó cumplió las leyes todas por nosotros. Y por misericordia y por gracia somos salvos. Y así, de la misma manera con que
Dios nos ha salvado, debemos de ser misericordiosos. Debemos de ayudar en las obras donde se predica el Evangelio. Si podemos dar el 10, el 20, el 30, el 50%, ¿por qué no? Y qué lindo que aquellos hombres de Dios sean como en aquella época, humildes. Qué lindo que ellos vivan del Evangelio, pero qué lindo que compartan con los más necesitados, como en la época antigua. Eso es bíblico, mis hermanos. Eso no es mentira. El apóstol Pablo decía: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cada uno según haya sido prosperado, aparte, para el ministerio, para la obra de Dios. Así se debe dar, mis hermanos. Habemos personas que podemos dar más que otras, pero qué triste que pongamos cargas a los que no tienen ni siquiera su sustento diario, a los que no les alcanza el dinero ni siquiera para sobrevivir. Eso es triste que se vea en estos tiempos, mis hermanos. Y escúchenlo muy bien, estoy en contra de esas injusticias. No estoy en contra de dar, porque Dios ama al dador alegre. Y dice la palabra de Dios: dad y se os dará a medida buena, apretada y remecida. Cuando tú das para la obra de Dios, hay recompensa. Y muy grandes las recompensas de Dios. No añaden tristeza a las riquezas de Dios. Cuando tú das al pobre, ¿sabe qué dice el Señor en su misericordia? En su amor infinito, que el que al pobre da, a Dios presta. Como es nuestro Dios, ¿no? Nos da la salud, nos da la vida, nos da la sabiduría, la inteligencia para hacer las riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. Y todavía nos dice que si le damos de lo que Él nos da a nosotros, al pobre antes le prestamos a Dios. Y créame que el que le presta a Dios, Él sí le paga con interés. Mucho más de lo que merecemos. Así que la invitación en este día es para que aprendamos a ser humildes y sencillos. Así como dice aquí en San Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así debemos de hacer nosotros. Servir, dar nuestra vida por los demás. Y no para hacernos ricos y enseñorearnos de los demás. No, Señor, eso no está bien delante de Dios. Tenemos que servir de corazón. Como conclusión, la humildad es una virtud divina, independientemente de la posición social o económica que tengamos. Todos los cristianos estamos llamados a ser humildes. Estamos llamados a ser sencillos de corazón. Mi amada hermana, mi amado hermano que me está escuchando en este momento, oremos para terminar este estudio que Dios nos ha regalado y pidámosle a Dios que nos ayude a ser humildes. Amado Padre que está en los cielos, Dios mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que bendiga la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor. Sé que hay personas en La Guajira, como Jorge Romero, en Estados Unidos, como Esperanza, como Gustavo, como Tatiana. En muchos lugares del mundo, Señor, nos escuchan en estos momentos, aquí en Bogotá, Colombia, en el Tolima, en Honda, Tolima. Señor, yo oro por aquellas personas que nos están oyendo, que nos están escuchando en este momento, Señor, para que tú les bendigas y nos bendigas a todos, Señor, con un corazón humilde. Te ruego, Dios mío, que nos enseñes cada día a ser generosos con los demás, a servir como tú viniste a servir, a ser, Señor, esos servidores. Como dice tu palabra, el que quiera ser más grande, hágase el más vil, el más servidor, el que lave los pies a los demás. Oh Dios, gracias.
Gracias por enseñarnos esa humildad que debemos de tener, Señor. Perdónanos por nuestro orgullo, por nuestra altivez. Perdónanos por enseñorear a los demás cuando tenemos dinero o posición. Perdónanos, Padre, porque a veces fallamos. Aún aunque nos hemos apartado de muchas cosas de las que no te agradan, hemos fallado, Señor. Y fallamos. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Y por favor, llénanos de tu Santo Espíritu. Danos esa humildad, Señor, para reconocer nuestros pecados y apartarnos de Él. En el nombre de Cristo Jesús, oro por cada oyente, por cada hermano en Cristo Jesús que me oye en este momento, Dios mío, para que tú le bendigas. Que si no tiene, Señor, un alimento, no tiene dónde vivir, Señor, seas tú proveyendo, Dios mío, aquellos pequeñitos, como dice tu palabra. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y decimos, pero ¿cuándo? Y tú dices, cuánto lo hiciste a uno de aquellos, mis hermanos más pequeños. Así, Señor, así lo haremos por ti cuando lo hacemos por el más pobre, por el más necesitado. Gracias, bendito Dios, por esta tu palabra. Gracias por este momento, Dios mío. Y a ti que me escuchas en este momento, gracias por oír la palabra de Dios, porque esta palabra que está aquí escrita, que sale a través de mis labios, no son mías, son palabras de Dios que nos regala para bendecirnos cada día. Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde.